Bueno, pasaron 11 minutos de las 10 de la mañana acá en la República Oriental del Uruguay. Hoy más temprano les decíamos cuando repasamos noticias internacionales que hoy usted abre las portadas de todo el mundo y hay dos noticias que se destacan. Una es la asunción de Trump y lo otro lo que está pasando en Gaza, porque finalmente entró a regir el alto al fuego y ayer se liberaron 3 de las rehenes que estaban secuestradas por el grupo terrorista Hamas desde el pasado 7 de octubre. Y en la noche se da entonces la primera liberación por parte de Israel de estos ciudadanos palestinos que estaban presos en Israel, producto justamente del acuerdo al que se arribó. Queremos conocer información de primera mano y es por eso que ya tenemos el contacto con Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ronnie, es un gusto recibirte acá en Canal 10 y te quiero preguntar, primero que nada, ¿qué se sabe? ¿Cómo es el estado de salud de las rehenes liberadas ayer? Hola Alfredo, gracias por tenerme. Se trata efectivamente de Emily, de Doron y de Romy. Emily, una chica de Emily de 28 años, Doron de 31 y Romy de 24 años. En este momento no hay novedades desde el punto de vista físico, están junto con sus familias en el hospital de Tel HaShomer, en el centro de Israel. Allí están básicamente siendo abrazadas por sus familias. Obviamente que desde el punto de vista psicológico la sanación esta puede demorar mucho tiempo. Veían las imágenes, por ejemplo, de Emily, que había sido secuestrada del kibutz Kfar Aza, y con 2 dedos de menos allí, digamos que en el momento del secuestro perdió sus dedos. La situación es compleja, pero dentro de todo mucha emoción. Y sigue palpitando acá, como decía, el corazón de Israel, momentos muy emotivos aquí. Bien, anoche se da también el proceso de la liberación de estos 90 presos palestinos. ¿Cómo sigue el trámite de este acuerdo que permitió el alto al fuego, Ronnie? Bueno, el acuerdo en esta primera etapa es un acuerdo por 42 días, 6 semanas. En cada semana va a ser liberado de 3 a 4 secuestrados nuestros, mientras que los que no sean liberados hasta el final de la 5ª semana serán liberados en la 6ª semana hasta completar a 33 personas, que son los niños, los bebés, las mujeres, los hombres mayores de 50 años y los hombres heridos. Mucha emoción, pero es una emoción que tiene sus matices también acá en Israel, porque nosotros estamos pagando un precio altísimo, ¿verdad? O sea, cientos de soldados y reservistas de la Fuerza de Defensa de Israel, 840 en total, han caído o han resultado heridos también durante la guerra. Más de 6.000 heridos tenemos en este momento. Y así también parte de los terroristas liberados que decías vos antes, a cambio de nuestros secuestrados, tienen en sus manos la sangre de seres queridos israelíes. Por eso fueron llevados a prisión. Entonces a veces se dan algunos casos en los cuales un padre israelí recibe a su hija secuestrada, en el caso de ayer, hace 471 días, pero por otro lado, otro padre israelí se libera del terrorista que asesinó a su hija hace un par de años en un atentado terrorista. Entonces, la situación es un precio sumamente alto, pero entendemos que es el precio que tenemos que pagar por la obligación moral que tenemos de devolver a todos y cada uno de nuestros secuestrados a casa. Ronnie, ¿qué pasa con la ayuda humanitaria que también forma parte de este acuerdo y que ya se está materializando en la Franja de Gaza? ¿Cuáles son los primeros pasos y cuál es el proceso que se va a seguir? A lo largo de la guerra, Israel ha permitido la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza para los residentes de la Franja a través de múltiples rutas, a través de múltiples cruces. Estamos hablando de más de 1.3 mil millones de kilogramos de alimento, de bebida, de agua prácticamente, de medicamentos, de equipos médicos, de equipos de refugio. Y como hemos dicho desde el primer día, nuestra guerra es contra Hamas, no es contra el pueblo en Gaza, y vamos a seguir trabajando junto con los socios internacionales para facilitar la entrada de ayuda vital a Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego. Sin ir más lejos, el día de ayer ingresaron 630 camiones. Así que en ese sentido esto va a seguir fluyendo. Ronnie, ¿cómo se va a ir conociendo la lista de estos rehenes israelíes que van a ir siendo liberados? ¿Hay algún tipo de negociación, de prioridad? ¿Hay un bebé, un chiquito que todavía continúa? ¿Qué se sabe al respecto?
La forma en que se hilvanó el acuerdo desde el punto de vista legal fue por intermedio del sistema político israelí, que tiene que ver también con esta pregunta, con mediadores como Qatar y como Egipto y garantes como los Estados Unidos. Y la realidad es que jamás, tiempo antes de la liberación, básicamente 24 horas antes de la liberación, tendría que pasar estos nombres. El día de ayer, los nombres pasaron a las 11:10 de la mañana en vez de las 4:15 de la tarde del día anterior. Por eso es que se demoró también la entrada en vigor de este cese de fuego. Pero básicamente así tendrían que pasar, pero jamás como jamás, y como grupo terrorista tiene todo tipo de tácticas y todo tipo de cosas que complica esto, ¿verdad? Más allá del tema específico del pase de nombres, nosotros estamos más preparados que nunca para seguir operando en ofensiva y en defensiva en respuesta a cualquier violación del alto el fuego por parte de Hamás o de cualquiera de los entes terroristas aquí en el Medio Oriente, ¿verdad? Porque esta lucha no fue solamente contra Hamás, ojalá hubiese sido, sino, como bien saben, es algo más amplio, una coalición liderada por Irán que estuvo luchando contra Israel estos últimos 15 meses. Eso te quería preguntar, ¿hay una especie de afloje de músculos por parte de la Fuerza de la Defensa de Israel después de este alto del fuego? ¿Cómo se empieza a vivir ahora en Israel cuando se supone hay un alto del fuego? Ya no se está en estado de conflicto, no se está en estado de guerra. ¿Hay un repliegue de las fuerzas policiales? Y de paso también te pregunto, ¿qué participación eventualmente tiene Israel en la reconstrucción que se tendrá que venir ahora en Gaza? Mira, el punto de vista del acuerdo, conforme vayan devolviendo, liberando a los secuestrados, nuestras fuerzas van a ir retrocediendo hacia los puntos más cercanos a la frontera con Israel dentro de la franja de Gaza. Me refiero a la división 162 del norte de la franja, que va a ir retrocediendo. La 99 también, en lo que se llama el corredor de Netzarim, en el centro de la franja, va a ir retrocediendo. Y la 143 en el sur de la franja son los números de nuestras divisiones. Pero por otro lado, como te decía antes, estamos completamente atentos. Hemos fortalecido, por un lado, nuestras fuerzas en la zona de Judea y Samaria, porque parte de los terroristas que van a ser liberados van a las zonas de Judea y Samaria, y seguimos operando para frustrar las acciones de terroristas allí en toda esa región, centrándonos más en el norte de Samaria. En el caso de Siria, nuestro límite en el noreste israelí, 80 kilómetros de límite, no tenemos ningún tipo de interés en el conflicto en Siria, no tenemos interés tampoco de interferir en asuntos internos sirios, pero no vamos a tolerar tampoco ninguna situación que ponga en riesgo a nuestros civiles allí en los altos del Golán, o que permita a Irán también allí restablecerse en la región y volver a utilizar a Siria como una arena en la cual se pasan armamentos hacia Hezbollah en el sur del Líbano. En el caso del Líbano lo mismo, ¿verdad? Es decir, nosotros logramos tuvimos muchos logros en la lucha contra Hezbollah, que también está en una etapa de alto el fuego en este momento, en términos de sus cabecillas, de alcanzarlos, de eliminarlos, de su arsenal armamentístico, de su infraestructura financiera. Pero básicamente también estamos muy atentos a eso y no vamos a permitir que en ningún lugar cambien las condiciones estas de alto el fuego. Las reglas acá son completamente distintas. Alfredo, recuerdo que tú estuviste por aquí en esta zona, allí por octubre, noviembre del 2023. Si en ese momento gran parte del eje liderado por Irán hablaba de que es el principio del fin de Israel, creo que hoy, a 20 de enero del 2025, podemos ir viendo que quizás es el principio de la decadencia de este eje, de esta coalición liderada por Irán. Bien. Al uruguayo Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de la Defensa de Israel, te agradecemos estos minutos acá con nosotros en Canal 10. A disposición, con todo gusto. Un abrazo. Fuerte abrazo.